Queridos amigos, estamos iniciando con la palabra del Señor. Y hoy, en este domingo 9 de noviembre, lleva en este mes de noviembre. Hoy también dedicamos nuestra oración y nuestra celebración a la dedicación de la Basílica de San Juan de Letrán. Esta es la iglesia, la catedral oficial del Papa en Roma. El Vaticano pues es a nivel universal, ¿verdad? Pero la verdadera catedral del Papa es San Juan de Letrán. La palabra del Señor hoy viene a nuestro encuentro a través de la profecía de Ezequiel, capítulo 47, del 1 al 2, del 8 al 9 y luego el 12. El ángel me llevó a la entrada de la casa y vi que salía agua por debajo del umbral de la casa en dirección al oriente, porque la fachada de la casa miraba hacia el oriente. El agua descendía por debajo del costado derecho de la casa al sur del altar. Luego me sacó por el camino de la puerta septentrional y me hizo dar la vuelta por un camino exterior hasta la puerta exterior que miraba hacia el oriente. Allí vi que el agua fluía por el costado derecho. Entonces me dijo: estas aguas fluyen hacia el sector oriental, bajan hasta la estepa y van a desembocar en el mar. Se les hace salir hasta el mar para que sus aguas sean saneadas. Hasta donde llegue el torrente tendrán vida todos los seres vivientes que se mueven por el suelo y habrá peces en abundancia. Así continúa, queridos amigos. De verdad lo que significa la fuente, el agua. En la medida en que ñandea llevañaime cerca de la fuente, y porque la comparación de la fuente del agua que nos da vida es lo que quiere decir en la medida en que ñandea ñamoí beñande yara quiere, en la medida en que ñandea yajaina peja puicueri, ñande yara catuete, ñandero basata, nos dará, queridos amigos, esa bendición que necesitamos para ser felices, esa bendición que nosotros necesitamos para hacer un camino de salvación. Esto es esencial y fundamental. Hoy se cañan de Ezequiel, ¿verdad? Y dice que está saliendo, el agua salía por debajo del umbral de la casa. Upeago y Seina lleva del templo, de la gracia de Dios. La fuente sale desde el templo, la fuente sale desde Dios. La fuente que necesitamos nosotros para cambiar nuestra vida, para que nos podamos convertir, sale desde el templo. Y esto tiene una correlación tan directamente con nosotros también cuando hablamos el hecho de santificar las fiestas, ir al templo, escuchar la palabra de Dios. Aquí encontramos la fuente que va a sanear toda nuestra vida. Porque esa agua dice que cae en el mar que es el mar muerto, no hay vida, porque hay mucha sal. Ahora, sin embargo, dice, con esta fuente del agua que es Cristo, que es Dios y que cae en el mar muerto, ahora esas aguas serán saneadas y darán mucho fruto. Queridos amigos, les dejo la bendición del Señor, el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Amén.